¿Cuál es el contexto actual de la industria legal? Ya nos dieron su perspectiva. Yo les voy a contar entonces cuáles son los motores de cambio que empezaron antes de la pandemia y que obviamente con la pandemia se han incrementado increíblemente. Entonces, estos motores de cambio los habla Richard Susskind, que es como, bueno, le dicen el gurú, a mí no me gusta esa palabra porque creo que el tipo sabe demasiado y gurú lo desprestigia bastante, pero él es uno de los que manda la parada en innovación legal en el mundo. Y él lo que dice es, mira, tenemos tres motores de cambio. El primero es el desafío del más por menos, es decir, tenemos un mayor trabajo, tenemos que sacar más documentos, más contratos, más asesorías, pero nos están pagando menos por esos servicios, ya sea al interior de una firma, ya sea como in-house lawyer. El in-house lawyer es el que más tiene presión en esto porque tiene la compañía que no le está soltando los recursos económicos que debería para el volumen de trabajo que maneja. Si es independiente, la misma cosa, es la competencia en el mercado, se está pagando servicios jurídicos muchísimo más baratos, entonces tenemos ese primer desafío que se nos presenta de el más por menos. Luego tenemos la liberalización. Entonces, vemos unas estructuras que no son personajes que hayan estudiado derecho o que estén relacionados con el mundo del derecho, pero que están prestando servicios jurídicos. Esto se llama ABAs, que es Alternative Business Structures. Entonces, son estructuras de negocio que así no sean abogados, no tengan el conocimiento sobre la ley, sobre el derecho, están prestando servicios jurídicos. Es el caso de las Big Four. No sé, Felipe, si tú quieras meter la cucharada en algo, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo o completamente diferente? Sí, de acuerdo. En realidad, antes, digamos, estas infraestructuras tan grandes que eran las Big Four, simplemente se dedicaban palabras menos a la consultoría contable y tributaria, punto. Mientras que, Meramente contable, no mientras más. que ahora todas las Big Four están reestructurándose para tener dentro de ellos un equipo legal o distintos equipos legales muy especializados en determinados temas, en fusiones, adquisiciones, en resolución de conflictos, asuntos laborales, tributarios, migratorios, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claramente, un jugador del mercado, o más bien cuatro jugadores del mercado, como lo son estas cuatro y four, que antes tenían una infraestructura inmensa y que cuentan con los recursos, que cuentan con distintos profesionales, pues están ahora prestando servicios y cooptando servicios que antes podían tener otros jugadores, entre comillas, grandes del mercado, como las firmas de abogados tradicionales de, no sé, los apellidos clásicos de Bogotá, las PPU, el Gómez Pinzón, etc. Lo que pasa, por lo menos en KPMG, es que los servicios legales se nutren mucho de la infraestructura que tenía la Big Four. Entonces, por ejemplo, si, bueno, pasó hace poco, un cliente necesitaba crear una aplicación. Entonces, dentro de KPMG hay más ingenieros y desarrolladores y programadores que abogados. Entonces, claramente, todo ese sector se va allá, se cubre ese servicio y el servicio legal se da en protección de datos, políticas que tiene que hacer usted con políticas de protección al consumidor en mercados no tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, estoy muy de acuerdo con esa liberización y es que se está nutriendo de servicios no legales como programación, medio ambiente, por ejemplo, que hacen claramente que el servicio sea muchísimo más integral para un cliente. Exactamente. Lo que pasa, yo pongo mucho ejemplo de las Big Four porque es lo que más está impactando el mercado laboral para los abogados. Uh -huh. Y es que ellos lo que están haciendo es utilizar mucha tecnología también, porque ellos lo que hicieron fue meter su tecnología en su profesión. Entonces, todos los contadores lo que hicieron fue, ah, no, listo, yo voy a coger la tecnología que me ayuda a agilizar mis procesos, a ser mucho más eficiente y yo simplemente lo que le añado es mi análisis y ese es el valor agregado de un contador. Entonces, tienen toda la tecnología que les hace todas las matrices, les analiza las cosas, no les analiza, pero les hace el resumen de las Uh cosas, por -huh. así decirlo, y el contador simplemente coge el resumen, lo analiza y eso es lo que presenta como concepto. Entonces,
En nuestra industria o en nuestro sector, lo que está pasando es exactamente lo mismo. Estamos viendo que las tecnologías disruptivas están entrando y hay una alteración de las operaciones tradicionales en derecho. Es decir, vemos tecnologías en las cuales hay un árbol de decisiones. Uno entra a la página y entonces va, contesta un cuestionario y al final tiene su contrato. No pasó en ningún momento por un abogado. Jamás pasó por un abogado, pero al final el cliente tiene su contrato por 20.000 pesos y quedó contento. Al cliente le da igual si tiene seguridad jurídica con ese contrato, si hizo una gestión preventiva de riesgos con ese contrato. No, él quería un contrato, le costó 20.000 pesos, muy barato, pues listo. O a veces, como ustedes decían, también lo tiene gratis. Entonces, lo que dice Richard Susskind es que estas tecnologías que están prestando servicios jurídicos entran a modificar los servicios jurídicos como tal. Entonces, el abogado lo que tiene que hacer es adaptarse a esto. Además de los motores de cambio de Richard Susskind, tenemos un contexto donde el usuario es completamente diferente a lo que teníamos hace algunos años. Entonces, tenemos un consumidor de servicios legales hiperconectado. O sea, el tipo se mete por Instagram, por Facebook, por todas las redes sociales, analiza quién tiene el mejor servicio, qué es lo que le añaden en ese servicio, si le gusta, si le conviene, cuál es el precio, todo. Tienen los canales de acceso más directos y eficientes. Es decir, antes tenía que pedir una cita, esperar 2 semanas para poder ver a su abogado, cosas así. Ahora es mucho más fácil escribirle al abogado directamente y decirle, bueno, ¿dónde está mi caso? ¿Cómo está? Es un consumidor de servicios legales mucho más informado, más crítico y exigente. Entonces, esto nos genera un cambio a nosotros, pero de paradigma completo. Es un cambio de chip que nosotros tenemos que hacer. Porque normalmente el abogado tradicionalmente se ha reconocido porque es el experto. Y como experto se comportaba como tal, diciendo como yo soy el que sabe, usted viene a mí porque yo soy el que sabe, yo le tengo que responder a usted como un experto, no en un lenguaje en el que usted entienda cuáles son las consecuencias de lo que está pasando en su caso, sino porque yo soy el experto, yo sé cómo manejarlo, así que tranquilo, usted págueme y yo hago el resto. Pues ahorita nos damos cuenta que un consumidor de servicios legales no va a estar de acuerdo con esta forma de prestar los servicios y lo vemos muchísimo más exigente al momento de contratar. Igualmente, vemos una demanda de soluciones efectivas de parte del consumidor a problemas que no son necesariamente jurídicos únicamente. Es decir, tenemos que ver cómo el abogado resuelve los problemas que trae el consumidor de servicios legales de una forma efectiva. Para poder ser efectivo, el abogado tiene que recurrir a otras disciplinas. Entonces, digamos, si es un análisis de una empresa, posiblemente el abogado tendrá que estar en constante comunicación con un administrador de empresas para ver cuál es la estrategia de negocios. Tendrá que estar en comunicación con un contador también. Entonces, es esa flexibilidad que buscamos sembrar en los nuevos abogados para que ellos, sin tener que saber sobre las otras materias, porque no tienen por qué saberlas, porque son abogados y tienen que saber de derecho, pero tienen que saber cómo dialogar con esas disciplinas, cómo sentarse con un diseñador para tener un contrato en un mensaje claro y gráficamente amigable, cómo utilizar las técnicas de design thinking con los diseñadores o con un administrador o con legal project management, cosas así que permitan que ese abogado tenga esa flexibilidad para decir, ah, bueno, listo, no, yo esta técnica de esta disciplina yo la cojo y sé más o menos cómo se utiliza, pero pues el experto lo hará, pero yo sé más o menos qué tiene que ver con mi servicio y cómo lo puedo implementar. Entonces aquí es donde entra la innovación legal, ayudarnos y apoyarnos. Entonces, innovación legal es diseño más tecnología más derecho más tecnología más diseño más la prestación del servicio jurídico. ¿Por qué pongo tecnología como en pregunta?
porque no siempre la innovación quiere decir tecnología. Ustedes pueden innovar sin tener que recurrir a la tecnología. Pueden implementar metodologías muy nuevas que no necesariamente están en un computador o están en un algoritmo ni nada de eso. Entonces, la innovación legal es un proceso, como les he dicho, es una estructuración, puede ser el uso de la tecnología o no, y es una experiencia del usuario, mediante el cual, a partir de una idea, invención o reconocimiento de necesidad de carácter legal, se desarrolla un producto, herramienta o servicio jurídico. Tengan en cuenta la palabra proceso, es muy importante. No quieran imponer las cosas, sino que inicien ese cambio y construyanlo poco a poco. Para eso la innovación legal nos da varias metodologías, nos da recursos y nos da herramientas. Entonces, dentro de las metodologías las vamos a ver en la próxima capacitación, eso va a estar incluido en este ciclo de capacitaciones. Los recursos y herramientas, pues, si les interesa, haremos otros ciclos en los cuales les enseñaremos esos. Por ahora lo que veo que a ustedes les interesaría muchísimo implementar sería el coaching jurídico dentro de los recursos, porque el coaching jurídico lo que busca efectivamente es poder sacar el máximo potencial del abogado en todo el tiempo. Hacerlo mejor en cuanto a su comunicación verbal y no verbal, por ejemplo. Entonces, mediante técnicas de coaching jurídico, nosotros podemos ayudar a mejorar la oralidad de los estudiantes. Eso ya lo veremos más adelante, si ustedes quieren. Dentro de las herramientas tenemos todas las tecnologías legales disruptivas. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de las hermanas Tech. No, yo no. Creo que no. Han escuchado por ahí GovTech, LegalTech, GenderTech, FinTech. Todas estas son tecnologías que están enfocadas al servicio de algo. Entonces, digamos, LegalTech es tecnología al servicio del derecho. GovTech es la tecnología que tiene que ver con todas las instituciones públicas y que mejoran y hacen más eficientes los procesos en materia pública. GenderTech es tecnología que ayuda a la igualdad de género. Entonces, son muchas tecnologías legales que se llaman disruptivas porque cambian la forma de prestar los servicios jurídicos. Entonces, vamos a ver cómo estas metodologías es súper importante tenerlas presentes y poderlas incorporar ya dependiendo de lo que ustedes consideren que es mejor para cada una de sus clases, cómo poderlas meter de una forma coordinada dentro de sus programas o dentro de sus actividades. Entonces acá yo le cedo la palabra a Paula para que nos ayude con la parte pedagógica. Aquí estoy, que había ido por un vasito de agua. Bueno, pues mil gracias, Andrea. Yo creo que con todo este contexto que nos cuenta Andrea, con todo lo que habíamos discutido antes, con todo este enfoque de los cambios desde el punto de vista de la tecnología, pero pues obviamente eso también yo creo que enmarcado en los cambios que la globalización ha supuesto en la tecnología, en el transporte, en las relaciones, en la internacionalización de los conflictos jurídicos, o sea, con todo ese cambio de paradigma, yo creo que sería momento de pensar cómo trasladamos eso a la universidad, ¿no? Porque, claro, todos estos cambios impactan, yo creo que en última instancia o inclusive en primera instancia, en el perfil académico profesional. Pero entonces la pregunta del millón es ¿qué tenemos que hacer las universidades para formar a los futuros abogados en esas necesidades de la sociedad? Porque al final, no en última instancia, pues el abogado tiene que responder, creo yo, ¿no?, a esas necesidades de la sociedad y no podemos olvidar ese perfil enfocado también a la responsabilidad social que tenemos como abogados. Entonces, como digo, es un trabajo en doble vía, ¿no? Está claro que estos cambios los va a enfrentar el abogado cuando salga al mercado profesional,
pero a menos que las cosas cambien, todavía somos las universidades las que tenemos la responsabilidad de formar a los abogados. Digo todavía porque ya Google está metiéndose en el mundo universitario y puede ser que el día de mañana, en 6 meses, uno consiga un título en Google para ser abogado y que sea el más respetado o el que todo el mundo pelee por él, ¿no? Pero bueno, hasta que eso llegue, si es que llega y ojalá no llegue, pues las universidades, como digo, seguimos teniendo la responsabilidad de entregar esos abogados a la sociedad. Y ojalá hubiera un poquito más de sinergia entre universidades y mercado laboral, pero creo que todos somos conscientes de que desgraciadamente no hay todavía esa sinergia o que tenemos que seguir trabajando para que eso suceda. Entonces, si eso lo trasladamos, como os decía, a la universidad, en lo que nos gustaría centrarnos hoy, por lo menos en términos de pedagogía, es en el programa. Porque al final, si llevamos esto un poco a lo micro, como os decía, ¿no? La universidad es la responsable de formar a los abogados, claro, pero los abogados se forman durante 10 semestres y en esos 10 semestres ven diferentes materias, muchas veces hasta 50 materias, y cada una de esas materias le corresponde a un profesor diferente, como algunos de los que estáis hoy aquí con nosotros. Entonces, hay que pensar eso, cómo llevo yo todos esos retos, todas esas frustraciones, también como decía Alcestes, al programa académico. Entonces, aquí os habíamos traído algunas preguntas para discutir, lo que pasa que quizá no vamos a discutir tanto porque si no se nos va el tiempo, ¿no? Pero sí me gustaría al menos escuchar un par de opiniones frente a qué creéis que haría hoy en día, ¿no? Con todo ese contexto que hemos dicho. ¿Cuáles serían las características de un buen docente o de un buen profesor en la sociedad actual? A veces no sé qué palabra utilizar porque no es lo mismo un docente que un profesor, que un maestro. ¿Cuál sería el impacto de ese cambio de paradigma educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si creéis que ahí debería haber un cambio o no, ya te doy la palabra, Giovanna, porque claro, tenemos que pararnos a pensar, probablemente, ¿cómo aprendisteis vosotros a ser abogados hace 20 años, 30 años? Bueno, no somos tan viejos ninguno de los que estamos aquí, pero bueno, ¿cómo era la educación hace 50 años y si debería seguir siendo igual? Vamos a pasar ya, no somos tan viejas Alcestes, vamos a pasar ya, seguimos en la transmisión de conocimiento, seguimos viendo a los estudiantes como seres a los que hay que alumbrar y pasarles el conocimiento, o más bien ya los estudiantes tienen acceso a ese conocimiento y tenemos que enseñarles como docentes a hacer algo con ese conocimiento. Entonces ahí ha habido cambios, no los ha habido, debería haberlos. Si en todo esto que estamos hablando los programas son importantes, o cómo definiréis un programa, entonces, bueno, Giovanna, si quieres te doy la palabra y vamos respondiendo un poco a estas preguntas en el orden que queráis. Adelante, por favor. Muchas gracias, Paula. Discúlpenme que tengo al lado mi niño, por si es que mi esposo acaba de entrar a una reunión, por si suena, qué pena con ustedes que me tocó cambiar el escenario. Tranquila. Paula, gracias. Te voy a responder como más o menos la primera idea. Me gustó mucho algo que dijo Felipe y claramente pues Felipe es otra generación, es un abogado joven que está en una multinacional. Yo tengo, sin entrar en detalle, tengo familiares que están ahí también en KPMG, entonces sé lo que es eso porque pues viven en un constante diálogo con clientes, viajando de un lado a otro. Tengo una familiar muy cercana que está en todos los países menos acá en Colombia, viajando también, pues por eso. Lo que él dijo me parece muy importante porque recogiendo cuando pedí que si podía tener el teléfono de ustedes, es porque yo siento la percepción de que todavía los chicos que están en taller de jurisprudencia de la sala laboral, que ya están en octavo y en noveno su mayoría, todavía tienen problemas para redactar y me envían un correo. Ahorita me acaba de llamar una pelada y le dije, ¿tiene examen ahorita? Le dije, no, espérate que me encuentro ocupada. Ya le envié un correo y me colocan literal como un WhatsApp. Porfa, profe, o sea, el porfa, profe, es urgente. Y yo digo, es curioso, tal vez yo soy egresada de La Sabana y en mi época y tuve la oportunidad también de ser docente en los Andes y en mi época era muy, el formalismo total. Primero, no teníamos acceso al teléfono de los docentes que nos daban clase. Segundo, como que la comunicación, un correo era algo excepcional y era como muy formal. Doctor, buenos días, me permito adjuntar el trabajo. Nosotros para enviar un trabajo era un formalismo y un ritual total. Ahorita a mí me colocan correos que no sé si María C todavía sé que si María Claudia todavía sigue haciendo parte de ese equipo, sí, mi amor. Pero yo me acuerdo que un día estábamos almorzando y le mostré un correo y ya era muerta la red y me dijo, por favor, envíame esto que me sirven de ejemplos. Adjunto el trabajo, así, sin colocar un encabezado, sin colocar nada en el mail. Entonces, bueno, eso quería resumir, que me pareció muy chévere lo que dijiste, Felipe, porque sé que estás en otro contexto completamente diferente y que está en un contexto empresarial donde ya uno no está atendiendo solo en español, sino que están atendiendo en inglés, están atendiendo clientes en otros idiomas y es muy chévere. Mi esposo es extranjero, mi esposo es gringo y tengo la oportunidad de ver otra faceta porque él tiene sus compañías acá en Colombia y es eso, o sea, como que
Él contrata ya pelados que no le hablen uno, sino dos o tres idiomas, porque para él el que es bilingüe no sirvió de nada, o sea, tiene que ser, entonces les hace la entrevista y él les empieza a hacer la entrevista en inglés, en portugués, y yo digo, nosotros nos quedamos en otra etapa. En mi formación, yo soy egresada de la Sabana de pregrado, del Rosario de posgrado, fue como muy cuadriculada. Mis docentes que fueron muy buenos eran 100% magistrales, 100%. Otra cosa que recopilo, y perdón Felipe que me gustaron varias de tus ideas, no solo tenemos que saber escribir y hablar, también desarrollarle una capacidad de análisis y crítica, lo que ustedes están haciendo. Y lo que decía Alcestes, ya por 20.000 pesos una de estas herramientas tecnológicas te hace un contrato. Y bueno, ¿y qué pasó? Que creo que lo decía Andrea, midieron los riesgos, vieron el criterio particular de ese contrato, que es lo que uno hace con las empresas, y, pero miren, si pasa tal cosa y analizamos todos los pormenores, entonces siento que yo tuve la posibilidad de una universidad que adoro y fue muy magistral, nos tenían un poco consentido, no teníamos como ese contacto con los juzgados y eso, y para mí fue un poco duro porque yo nunca fui un juzgado mientras estuve en la universidad, no sabía lo que era llegar al contacto con la realidad y pedir un expediente. Para mí eso fue súper novedoso, ir al centro, mejor dicho, era una experiencia, o sea, yo no salía del norte porque vivía en el norte y pues mi universidad era bien al norte, y eso lo vuelve uno como un poquito más, digamos que tonto frente a los demás, porque los demás, los que han estudiado en el centro, llegan, saben coger un expediente de todo. Entonces pienso que a nosotros nos formaron como con un perfil muy de salir, asesorar, crear su propia empresa, entonces, lo cual es bueno, pero uno debe formar muy competitivos a los estudiantes, muy competentes, no competitivos, sino competentes. Yo tengo la oportunidad, al igual que dijo, creo que Alejandra, les invito en las clases de procesal a magistrados y a jueces, que son muy queridos y pues realmente es que son amigos míos de la maestría. Espérame, amor, son amigos míos de la maestría, entonces, de queridos me permiten dar charlas en las clases. Qué pena que acá me están haciendo show mi bebé, espérate. Tranquila. Entonces, eso me parece interesante, que lo que yo les decía, para mí es un reto. Por ejemplo, ¿qué hago para que no se duerman? Yo siempre les digo a todos que yo les activo cámara siempre y les digo, les voy a hacer un quiz, un examen, un taller, tienen que estar preparados y todos me tienen que encender cámara. Ay, yo estoy en una zona donde no sirve, no importa, por el celular. Yo estoy por el teléfono, hacemos una videollamada, y se los hice la primera vez porque, claro, ellos tienen muchos pretextos y tienen maneras de decir, tal dice, yo no le voy a prender la cámara al profesor porque prefiero estar dormido, o lo que les digo, que ha pasado que se les activa y están viendo una serie y uno los escucha. Entonces, yo pienso que el docente tiene que ir acorde con lo que va pasando. Yo no estaba preparada para dictar las clases así, o sea, les digo, yo no soy la persona más tecnológica. Afortunadamente mi esposo es súper tecnológico y me ha tendido como la manito en eso, y pues nos tocó, o sea, yo no estaba preparada, pero afortunadamente lo hemos podido ir haciendo. Me invento el hecho de traerles invitados, que eso les ha parecido súper interesante. Yo, por ejemplo, dicto en administración laboral. Sí, sí, mi amor, qué pena con ustedes que tengo el bebé, discúlpeme que perdió mi esposo, entró a reunión. Si para los de derecho laboral no es la materia más interesante, imagínense en administración, obviamente es un reto. Yo al principio de la clase, cuando estoy construyendo el sílabus, les digo, bueno, ¿cómo les gustaría que fuera la materia? Ellos en algún momento me dijeron, sería muy chévere que tuviéramos invitados. Entonces, invité a una prima de KPMG, les pareció súper wow, porque pues claro, ella empezó a contar su experiencia en otros países, de hecho ahorita no se encuentra en Colombia, entonces empezó a contar todo, como con los clientes quedaron fascinados, porque los de administración no querían un abogado, y ella no es abogada, es contadora, entonces no querían un abogado, entonces les pareció genial. A los de derecho laboral, a los chiquitos, entonces les invité al presidente Todelar porque querían que no, cómo hacer una entrevista, cómo son los procesos sancionatorios, y le toca a uno idearse, sino que claramente pues no es fácil agendar con los asistentes o con las secretarias de una persona ejecutiva. Duré como un mes cuadrando agendas con estos invitados. Obviamente con los jueces pues son muy queridos, entonces mirar cuando no tienen audiencia, y las audiencias pues puede que empiecen. Ya había agendado un magistrado, pero claro, les surgió algo de sala, entonces no me pudo cumplir. Entonces yo digo, nos toca estar acorde, y también como lo mencionó Mónica, que me parece también cierto, que haya no leído tan mal, que antes con los empresarios pues han tenido contacto más directo de eso. Es una ventaja también eso, porque gente que no se encuentra en el país, o gente que uno quiere traer un profesor de otra universidad que le colabore, lo puede hacer. Tuve una niña que está en Ginebra, en la Organización de Naciones Unidas, que es exalumna mía, y ellos querían un abogado egresado que les contara cómo fue su experiencia, que estuviese en otro país. Y ella súper quería, les empezó a contar todo, claro,
Nosotros teníamos la clase a la 1, para ella eran las 8 de la noche, terminamos a las 10 de la noche, para ella muy amable, pero eso no lo podría hacer claramente si yo estuviera en un salón presencial. Entonces yo digo, bueno, tenemos que ver no solo los contras, sino los pros que ha tenido esto. Para mí, que obviamente pues vivo muy al norte, el hecho, como lo decía Alcestes, el hecho del transporte, de uno terminar, yo tengo un bebé, entonces terminar y estar conectada con mi niño, me parece chévere. Y en cuanto a la pregunta tuya, Paula, pienso que nosotros debemos de ir acorde con lo que está pasando, actualizarnos porque a uno le toca estarse actualizando, que salieron nuevos decretos. Entonces, bueno, que pueden retirar, en nuestro caso, pueden retirar las cesantías de cierta manera, pueden adelantarles vacaciones. Si el profesor no está actualizado, los estudiantes lo saben y ellos buscan corcharlo a uno en clase. Entonces pienso que debemos de estar actualizados y motivarlos todo el tiempo. Es como una de mis grandes ideas. Gracias. Muy lindo. Sí, efectivamente, tranquila por el bebé. Yo tengo dos, suerte que están en el colegio, porque si no estaría también en las mismas. Y ya te doy la palabra, Felipe, pero efectivamente lo que quería que mirásemos precisamente es eso, ¿no? ¿Cuál debería ser el papel del docente en la actualidad? Entonces, y creo que, sí que hay que tener en cuenta el cambio de paradigma. Entonces, no es lo mismo hace 50 años, que no había internet, que los estudiantes no tenían acceso ni a buscar libros en internet, ni a buscar información en Wikipedia, ni a mirar vídeos ni tutoriales en YouTube, y entonces el profesor era esa luz de conocimiento que tenía la obligación de transmitirse a los estudiantes, ¿no? Y ese contexto creo que hoy en día ha cambiado completamente. Entonces, ha cambiado la forma en la que probablemente creamos el derecho, como habéis estado explicando, probablemente también ha cambiado la forma en la que practicamos el derecho, y debería también, por ende, cambiar la forma en la que enseñamos a nuestros abogados. Entonces, ahí la próxima clase, o ya no creo que vamos a tener tiempo, pero la próxima clase, que vamos a centrarnos en metodologías activas, sí me gustaría que viéramos un vídeo frente a dónde ponemos el foco de atención, ¿no? Entonces, claro, uno podría pensar, yo soy muy buen docente, por ejemplo, porque mis estudiantes me adoran. Ah, no, yo voy con mis estudiantes a tomar café y fumo un cigarro con ellos y, bueno, me adoran. Entonces, por eso soy muy buena docente. Ah, no, yo soy muy buena docente porque conmigo es muy difícil pasar la materia. Vamos, en mis clases, quien saca un 4, esa es la nota más alta, por ende soy muy buena docente. ¿Sí? O al revés, que alguien piense, yo soy muy mala docente porque me va muy mal en las encuestas o porque ningún estudiante pasa la materia conmigo. Probablemente el foco de atención no hay que ponerlo en ese tipo de cosas, sino más bien en qué tanto están aprendiendo los estudiantes con tu clase. Ahí es donde debería estar el foco de atención. No tanto qué haces tú con ellos, sino si tus estudiantes realmente están aprendiendo o no. Y si eso que están aprendiendo les sirve o no para enfrentar los retos que luego se van a encontrar en el mercado laboral. Entonces ahí sí creo que debe haber un salto, ¿no? Y eso creo que es algo que podemos ver en esos vídeos, pero no poner la atención en el profesor. Hay otra opción que también es poner la atención en el estudiante, ¿no? Entonces, estos son malos estudiantes, que creo que eso ha salido antes a colación. Es que los estudiantes de hoy son unos vagos, nadie ha dicho eso, pero lo digo yo para exagerar. Es que son unos perezosos, es que están mal acostumbrados, es que los estamos mal criando, y entonces catalogamos al estudiante como buen estudiante o mal estudiante, ¿sí? Y le ponemos ya el sello de entrada. Ahí tampoco debería estar el foco de atención, porque todos tienen el derecho a estudiar. Por suerte, por desgracia, la universidad también se ha ampliado a muchos perfiles, y ahora no todo el mundo estudia por vocación. Mucha gente simplemente estudia porque quiere un título y también está en el derecho de hacerlo. Entonces, ahí tampoco deberíamos poner el foco. Más bien el foco no lo podríamos poner, como decimos, ni en el profesor ni en el estudiante, sino en el proceso de aprendizaje. ¿Sí están aprendiendo los estudiantes? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como profesores para que los estudiantes aprendan? Y ahí, volviendo al tema del programa, pues creo que sería clave que le demos más peso al programa, ¿vale? No sé si Adriana ha levantado la mano, no sé si quieres hacer ahí énfasis y ya seguimos con la charla. Y Felipe también había levantado antes la mano. Gracias, Paula. No, es el tema es que se presentan muchas cosas y sería buenísimo aterrizar, porque pues vemos la problemática, vemos que son muchas aristas que tienen Exacto. que ver con esa problemática. Entonces la idea es aterrizar. Veo dos cosas. Uno es el tema pedagógico, ¿sí? Como el enfoque pedagógico que nos está proponiendo, creo que este taller. Entonces, nosotros, o yo lo que entiendo es que el Bosque tiene estructurada su pedagogía sobre la teoría de aprendizaje autónomo. Basado. La idea es mirar si aquí en este tema de capacitación se nos está planteando otro tema de pedagogía. ¿Por qué? Porque una cosa son las apps y bajarla, digamos, herramientas y todo eso, que eso no tiene nada que ver con pedagogía. Eso no tiene nada que ver con pedagogía, porque lo que estamos mirando es cómo llegamos a los estudiantes con los temas. Hoy, si yo quiero dar, por ejemplo, en el tema de personas, los temas que son atributos de la personalidad, ¿cómo le llego al estudiante? Ustedes me están diciendo, cambia de paradigma, pero en pedagogía.
Otra cosa es lo que estoy escuchando y es que hay unas nuevas apps y que uno puede montarse por internet y montar su oficina. Creo que eso es otra cosa diferente. Importante lo que tú has dicho, entonces, en el tema del perfil del estudiante. ¿Cuál es el perfil del estudiante o del profesional que quiere el bosque formar? Exacto. Si es para ser litigar o para ser Ujú. funcionario, porque aquí vemos dos cosas. Una cosa es el ejercicio que se tenga como juez, magistrado, secretario, lo que sea, y otra cosa es el litigante. Otra cosa es el empresario que quiere montar su empresa de consultoría. ¿Sí? Y es abogado, pero es experto en empresas. Entonces yo creo que es importante ir como aclarando todo esto, porque hay Sí, mucha totalmente. problemática. Eso sí, Exacto. problemática, sigamos sacando y hay problemática. Ajá, El exacto. tema es, hoy en día me están diciendo docente, cambie su pedagogía. Entonces, ¿por qué? Porque muchos docentes no somos o no son, no sé, el tema de pedagogía es otra cosa. Entonces, Ujú. uno estudió su especialidad y entró a dictar clases. ¿Por qué? Porque pues se necesitaba cubrir esa plaza y se llamó y listo, usted sabe de derecho y sí, hágale. Y fue aprendiendo en la práctica y eso es loable también para los docentes y bienvenida a esa experiencia porque es supremamente importante. Pero hay otros que se hicieron su especialización en pedagogía o diplomados en pedagogía y saben de metodologías para transmitir ese conocimiento. Entonces, no estamos en la misma formación todos. Entonces, Pues eso es muy importante porque eso nos están diciendo, implemente un nuevo modelo pedagógico y ahí, entonces, incluso No, hay, pues, facultades en educación. Entonces, uno claro. dice, ¿hacia dónde le estamos apuntando a esta capacitación? Y es así como es el interrogante que yo tengo, ¿hacia dónde vamos para poder saber? Porque además, mira, yo estoy haciendo el curso, o hice un diplomado, estamos haciendo, en la universidad estás capacitando al docente para los recursos educativos en tecnología, que ese es otro tema totalmente diferente al que nos están enseñando, que Geniali, que EducaPlay, que, o sea, son una información para el docente que también la idea es no atiborrarnos con tantas capacitaciones, sino que todas tengan una armonía. Entonces, por ejemplo, si domicilio, que no, que haga una actividad lúdica e interactiva para domicilio. Ah, bueno, ahí nos estamos formando. Acá ustedes nos están diciendo, es un modelo pedagógico hacia la innovación legal, que era lo que yo tenía entendido. no, Pero el tema es formarnos en qué. Eso es lo que yo quiero no. aclarar. La ¿Hacia dónde idea vamos? es que ustedes aprendan cuáles son las metodologías de innovación legal que existen y las puedan implementar en sus materias de una forma pedagógica. Es decir, la parte pedagógica nos va a acompañar simplemente a implementar técnicas de innovación legal. Eso es todo. Por eso es que es súper importante. ¿Se nos fue? Vale. Sí, se nos fue. Se nos fueron Pero dos yo sí segundos. quería seguirte escuchando, Andrea, que es súper importante, que me parece chévere lo que estabas aclarando. Sí, es súper importante que nosotros podamos meter todas estas nuevas metodologías. La idea de la sesión de hoy era que ustedes tuvieran claro cuál es el nuevo contexto y por qué es importante implementar estas nuevas metodologías dentro de sus materias. Ahí volvió. Qué pena, que es que se me fue internet. Sí, Y Tranqui, a Adriana le pasó lo mismo. ¿en serio? iba a dar el clic del micrófono y se me le di A fue mí en también. en el rojito. Pero, Por ejemplo, sería bueno, como no somos muchos, por ejemplo, en mi clase, ¿cómo puedo implementar eso? Para dictar domicilio, capacidad y todo este tema que se dicta en personas. ¿Cómo llegarle al estudiante para dictar persona jurídica? ¿Cómo es que aterrizo esa es la eso al idea. tema de la realidad, al tema que yo Claro, estoy dictando y de pronto aterrizarlo Bueno, claro. espérame un a segundo. nuestro quehacer diario? Yo cierro entonces el punto, que la idea es entonces que ustedes puedan implementar técnicas de innovación legal de una forma pedagógica y por eso tenemos la compañía de Paula hoy y en todas las capacitaciones. Pero entonces, la idea de la sesión de hoy era que ustedes entendieran este nuevo contexto, supieran por qué es importante implementar estas metodologías y de la forma progresiva en que la vamos a hacer. Ustedes mismos van a escoger las metodologías, las cuales las vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, yo les voy a explicar un poquito, bueno, cada metodología, en qué consiste. Como les digo, solo vamos a ver metodologías en este ciclo de capacitaciones. Si les interesa, podemos ver recursos y herramientas en otros ciclos.
pero como es tanto contenido, yo preferí como dividirlo por metodologías, recursos y herramientas. Entonces, la idea es que ustedes lo implementen mediante los sílabus. Si consideran que es necesario para hacer un seguimiento de la educación del estudiante, lo implementan por sílabus o lo pueden implementar por actividades que realicen dentro de sus materias. Entonces, Paula lo que nos quiere explicar hoy es precisamente cómo se arma un programa. Es una propuesta que ustedes no tienen por qué seguir, simplemente desde el conocimiento del área del conocimiento de ella nos va a decir, miren, un buen programa tiene que tener estos contenidos. Y simplemente ustedes toman lo que les parezca chévere, lo que se adapte a la materia de ustedes y a su personalidad también, porque es que un profesor es Uno eso, es su uno enseña lo personalidad. que es. Hay una frase que a mí me encanta, que es que uno solo puede enseñar lo que es. Y a mí esa frase me encanta. Adriana, yo te agradezco muchísimo tus comentarios y por recapitular, yo creo que el punto de partida, por ser hoy la primera charla que teníamos con vosotros, es que todos partamos del mismo punto, ¿no? Y es que yo creo que es innegable esos cambios que se han dado en el perfil académico profesional del jurista actual. Entonces, todo ese impacto de la globalización, todo ese impacto de la tecnología, pues queramos o no, ha cambiado el perfil profesional del abogado. Entonces, no es lo mismo un abogado hace 50 años y la práctica del derecho que se hacía hace 50 años con la actual. Y entonces, volviendo a ese punto, pues creo que es clave que discutamos cómo vamos a hacer en las universidades y cómo vamos a hacer nosotros como docentes y cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer a lo largo de los 10 semestres para efectivamente entregarle a la sociedad un abogado que responda a esas necesidades. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿cierto, Adriana? Y estoy muy de acuerdo contigo en que la primera pregunta del millón es el perfil. Eso el Bosque ya nos lo dice, o sea, el Bosque tiene un perfil de abogado, que no sé si sería bueno o no revisarlo, tampoco es el momento de hacerlo, pero efectivamente nosotros como docentes de la Universidad del Bosque ahí tenemos una responsabilidad. Entonces, si el Bosque como Facultad de Derecho le dice a sus estudiantes desde primer semestre, si ustedes vienen a nuestra universidad, nosotros vamos a lograr esto de ustedes. Un perfil, un abogado multidisciplinar, un abogado ético, un abogado innovador, un abogado con capacidad de responder a problemas jurídicos, ¿cierto? Si eso es lo que le estamos vendiendo a los estudiantes, luego, ¿qué hacemos a lo largo de los 10 semestres para que realmente eso sea verdad? Entonces, claro, queramos o no, yo no quiero volver esto súper pedagógico, porque yo sí tuve la fortuna de hacer una especialización en currículo y pedagogía, pero créeme que no estoy de acuerdo con muchas cosas de la pedagogía. Y ante todo aquí somos abogados. Entonces, lo que creo que tendríamos que discutir primero es, bueno, si queremos realmente hacer esos cambios en la formación del abogado para poder cumplir con esas necesidades, primero tenemos que discutir qué hacemos con el programa o qué hacemos con el sílabus, llamadlo como queráis, ¿vale? Y ahí lo que quería discutir con vosotros, no sé si podemos proyectar de nuevo, Andrea, es que el programa no deberíamos verlo, y la idea sería, Adriana, también, como somos poquitos efectivamente, que hoy quizás nos hemos demorado más por las presentaciones y eso, pero la próxima clase os vamos a poner ya tareas, si me lo permitís, o en los que quieran, ¿no? Y os vamos a poner un poco más a aterrizarlo a vuestra materia y luego créeme que vas a contar con el acompañamiento de Andrea y mío. Entonces, si quieres que luego revisemos lo que has hecho sin que seamos expertas en nada, ¿no? Pero si quieres que tenemos nuestra opinión, pues buenísimo. Pero entonces, frente al Paula, programa... no es, Dale, dale. Paula, sí, también uno es que el tema pedagógico es supremamente importante, porque Sí, sí claro, somos abogados, pero somos docentes, o sea, ¿cómo transmitimos esa información de la mejor manera? claro, Sí, no es lo mismo ser un total, abogado solito, a ser pedagogo y total. transmitirlo, porque ahí se puede estar frenando el tema del proceso de aprendizaje, que no Ajá. estamos llegando pues porque no sabemos de metodología y eso es pues importante porque es el espacio para que nos formemos en eso, en eso estamos creciendo, Total, formándonos, nosotros también somos estudiantes en eso, con claro, los estudiantes también uno va aprendiendo muchas cosas. El total. tema de también, no solamente el perfil, sino los estudiantes que tenemos que especialmente son de qué estrato. Ujú, Y las tecnologías desafortunadamente tienen que ver con un tema económico, con un ujú, tema de recursos, sí, entonces sabemos que son estrato 2 3 y pues claro, allí también es otro esfuerzo que nos toca hacer. Entonces total. es como teniendo en cuenta eso, nuestros, digamos, la realidad, el contexto en que estamos, poder aplicar lo que ustedes están diciendo. Ahora, Ujú, yo estoy de 7 a 9 estoy con clase y las capacitaciones son los martes. Entonces hoy hice todos estos 3 martes, eh, pues generé otros cambios, no estoy en clase, estoy acá en la capacitación, entonces para mí sí sería importante sacarle jugo a esto porque me parece total. supremamente importante. Y esa es Por la eso me idea. inscribí. Buenísimo, Adriana. Y a nivel de pedagogía,
si algo yo aprendí, por lo menos en la especialización, que fue con lo que más me quedé, es algo que desde la pedagogía se llama el eclecticismo reflexivo. Y esto que suena así un poco rimbombante, prácticamente, que a mí es lo que me solucionó la vida, es que en pedagogía no hay una única respuesta a los problemas, o que no hay una respuesta, por así decirlo, válida. Aquí yo creo que lo que vamos a tratar de hacer en estas charlas es daros herramientas para que luego miréis qué se amolda efectivamente a vuestras necesidades en clase, a la materia que cada uno dictáis y a vuestra forma de ser efectivamente también, y a lo que a vosotros os haga sentir cómodos, ¿no? Y cómodas. Entonces yo luego creo que se trata de ir probando. Y también hay algo que me gusta mucho que se hace en Colombia, y es cuando llaman que los métodos estos pedagógicos o las diferentes metodologías que os vamos a mostrar en la siguiente sesión se criollizan, ¿no? A mí eso me encanta, porque yo, por ejemplo, os voy a explicar en qué consiste el aprendizaje basado en problemas, pero pues luego tú lo vas a aterrizar a tu clase y hazle todos los cambios que quieras. Y si esos cambios te sirven, buenísimo, déjalos así. Si no te sirvió, entonces probamos otra metodología. Pero sí creo que es importante, como Adriana decía, que por lo menos como docentes tengáis esas herramientas y tengáis la oportunidad de discutir sobre estos temas para luego llevarlo al salón y para enfrentar también los retos que Alcestes comentaba, ¿no? Como, bueno, que no os frustréis en este proceso de la docencia, que en realidad es tan bonito, y que atendamos también a las necesidades de los estudiantes. Entonces, Andrea, ¿puedes proyectar, por favor? Volviendo a lo del programa, yo creo que el programa es el punto de partida, ¿cierto? Porque cuando alguien va a dictar una materia nueva, lo primero que te hacen, pues desde mi experiencia, ¿no? Yo llevo 10 años dictando clase, que tampoco es que sea mucho, pero lo típico, Alcestes, a partir de mañana vas a dictar Derecho Civil en la Universidad Católica de Colombia, en cualquiera. Mira, te mando el programa que utilizaba antes el profesor X, y uno recibe el programa y dice, a mí esto no me gusta, o si me gusta, o lo que sea. A veces puedes hacer tu nuevo programa, otras veces lo cambias. ¿No te deja proyectar, Andrea? No, no me deja. Entonces yo Perdona, puedo pero no. proyectar. Perdón, yo puedo proyectar. A ver si me deja, porque a mí a veces tampoco con Meet no me ha dejado. Ya. Ahí sí, ¿Ahora ya? sí. Entonces, espera, Lo es que estoy abro viendo. el bosque. Innovación legal, sesión 1. Me avisáis si se ve, por favor. Entonces, lo que os digo, el programa, yo siento que a veces los profesores lo ven como algo puramente administrativo, ¿cierto? Entonces, no, pues Ya tengo se que ve. entregar, gracias, tengo que entregar el programa o el sílabus porque me lo piden, ¿sí? Entonces, como me exigen que yo entregue un programa o un sílabus, pues cumplo con ese requerimiento, pero no le estamos sacando, yo creo, todo ese partido al programa o al sílabus, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, un programa sería un documento de carácter pedagógico en el que tenemos la oportunidad de mostrar los objetivos, la metodología, las estrategias de evaluación y, por supuesto, también los contenidos de un curso. Esto de los programas académicos o sílabus normalmente sí se entiende más para cada materia. Cuando hablamos de programa académico también se puede ver un poco más a nivel macro, ¿no? Como decía Adriana, por ejemplo, todo el pensum o todo el programa de Derecho de la Facultad de Derecho del Bosque, y ya luego el sílabus para cada una de las materias. Pero en cualquier caso siempre va a aparecer eso, los objetivos, la metodología, las estrategias de evaluación y los contenidos del curso. Aquí creo que hay algo muy importante, y rescato lo que decíais antes, frente a la motivación de los estudiantes. Yo creo que si diseñamos bien el programa académico o el sílabus, podemos justificar bien la necesidad de nuestra materia, y ya desde el primer contacto que tenga el estudiante con el programa, motivarlos, ¿sí? Motivarlos con la materia y acercarlos más a la materia. Por supuesto, el programa es una herramienta que nos sirve para diseñar y planificar el curso. Es un documento que también contiene las reglas del curso. En Estados Unidos siempre se ven los programas o los sílabus como un contrato, como una adhesión o como esa serie de obligaciones para ambas partes, y a veces inclusive el primer día de clase a los estudiantes se les pide que firmen ese contrato que es el sílabus, ¿no? Y también se puede ver, como os decía, como un folleto propaganda del curso, una forma de motivar desde el primer momento a los estudiantes. Entonces, yo creo, como os digo, que al programa debemos darle mayor importancia, porque además está ya demostrado que cuando un programa está mal diseñado, cuando un sílabus está mal diseñado, empieza a haber luego problemas en el curso, en cuanto a la estructura del curso, en cuanto a que los estudiantes están perdidos, que no saben para dónde va la materia, que no tienen claras las reglas del juego, que no tienen claras las estrategias de evaluación. Entonces, yo creo que si un programa está bien diseñado, solucionamos todos esos problemas, ¿vale? Entonces, ¿cómo diseñar un programa aterrizado a lo que hablábamos antes? No os estoy viendo porque estoy compartiendo pantalla, pero si alguien quiere interrumpirme, pues adelante. Pero entonces, volviendo a lo que estábamos discutiendo de ese cambio de paradigma, que no es un capricho nuestro, creo que es una realidad que es innegable, pues hay que pensar cómo llevamos eso en primera instancia al programa, y luego ese programa, por supuesto, lo llevaremos a las clases, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estaría el primer cambio, y es que la idea sería pensar en lo que esperamos que el estudiante sea capaz de hacer una vez finalice el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí también vienen a colación algunas de las cosas que mencionabais antes, ¿no? Por ejemplo,
frente a contenidos. Quizá hay contenidos de cierta materia que ya están superados o que el estudiante podría revisarlos por su cuenta, pero quizá hay otros contenidos un poco más innovadores que hay que incluirlos. Bueno, en cualquier caso, que pensemos a futuro, de manera un poco proyectiva, cómo nos imaginaríamos al estudiante ideal de nuestro curso una vez termine ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí, de nuevo, ya la atención la estamos poniendo en el estudiante, porque en el paradigma un poco más antiguo o un poco más tradicional, que todavía se ve en muchas facultades, el profesor diseña el programa pensando en él. Entonces, yo como profesora, Paula Comellas, voy a dictar esta clase y les voy a dictar a mis estudiantes tal cosa y les voy a enseñar a mis estudiantes tal otra. No estoy pensando en mis estudiantes o en lo que quiero que sean capaces de hacer al finalizar el semestre. Y ahí estamos yendo un poco ya al tema del aprendizaje basado en competencias, que, como decía Adriana, también es el paradigma del bosque, ¿no? Eso está en el documento maestro y aparece por un montón de lados. Entonces, no es solo darle conocimientos a nuestros estudiantes, sino que sepan hacer algo con esos conocimientos. Entonces, cuando hablamos de competencias, no es que nos estemos olvidando de los conocimientos, sino que vamos un poco más allá y pretendemos que los estudiantes sean capaces de hacer algo con esos conocimientos. Entonces, claro, yo le tengo que enseñar a un estudiante qué es un contrato y los tipos de contrato y el contenido básico de un contrato y qué es el objeto de un contrato, lo que discutíais antes. Pero además de enseñarle eso y además de que él pueda aprender esas cuestiones, también es interesante que sepa hacer algo con ese contrato, que sepa para empezar a hacer un contrato, que sepa analizar de manera crítica un contrato, que sepa cuáles serían los inconvenientes o debilidades frente a un contrato, que sepa hacer algo con eso. Creo que estamos de acuerdo. Entonces, por eso habría que pensar, en primera instancia, qué es lo que esperamos que el estudiante sea capaz de hacer al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso lo podríamos llevar aterrizar a términos de contenido y eso lo vamos a convertir, como os decía antes, en competencias. Entonces, hay que pensar el programa ya en lo que esperamos que el estudiante sea capaz de hacer al finalizar ese proceso de aprendizaje. Y, por supuesto, una vez ya tenemos claros cuáles van a ser los contenidos y cuáles son las competencias que queremos que los estudiantes desarrollen a lo largo del curso, ahí sí ya lo podemos llevar a metodologías y, por supuesto, también a estrategias de evaluación. Entonces, yo creo que esas serían las tres partes fundamentales de un programa. Competencias a desarrollar a los estudiantes, metodologías para poder desarrollar esas competencias en nuestros estudiantes y estrategias de evaluación. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar en los siguientes talleres. Metodologías activas este jueves y ¿jueves o martes? Bueno, ahora me confirmas, Andrés, yo tenía apuntado el jueves. Ah, vale, eso, el jueves. Metodologías activas y metodologías de innovación legal. Exacto. Y estrategias de evaluación formativa ya sería el martes siguiente. Bueno, aquí os hemos puesto lo que debería tener un programa desde el punto de vista formal, ¿no? Entonces, siempre nos piden la información básica del curso, de los profesores, la justificación de la materia, los objetivos del curso en términos de competencias, las metodologías, el contenido, las estrategias de evaluación, un cronograma que yo creo que es clave para poder seguir bien el curso y para que los estudiantes también sepan en dónde estamos, y la bibliografía. Claro, ¿qué pasa con esto? Pues que esto en última instancia es formal, ¿cierto? Esto es lo formal, lo que nos exigen de un programa. Pero esto que es formal de pronto no garantiza el éxito del programa ni el éxito del curso. Y por eso aquí yo creo que lo importante es que analicemos, y esto es algo que desde ya podéis aterrizarlo si queréis a vuestros programas, o después de la charla que estamos haciendo hoy podéis hacer una revisión crítica de vuestros programas. Entonces, ¿qué es esto de la alineación curricular? Pues básicamente revisar si existe o no coherencia entre las competencias que yo quiero que los estudiantes desarrollen, las metodologías que estoy poniendo en práctica en mis clases y la evaluación. Entonces, aquí entramos en cuestiones claves. Muchos al comienzo en la presentación hacíais críticas frente a la corrupción, ¿no? Frente a lo corrupto del sistema y obviamente yo creo que la ética profesional es una competencia transversal que deberíamos desarrollar en nuestros estudiantes. Pero efectivamente hay que hacer un análisis de qué está pasando a lo largo de los 10 semestres y de si efectivamente en las clases se está formando o no a estos futuros abogados en competencias éticas. Entonces, aquí hay varias cosas. Primero, efectivamente una alineación vertical que ocurre, como veis ahí, a lo largo de toda la carrera. Entonces, si volvemos de nuevo al perfil profesional que se espera del abogado de la Universidad del Bosque, ¿cómo hacemos para revisar que a lo largo de esos 10 semestres haya coherencia? Entonces, ¿de qué se va a ocupar cada materia? Entonces, de pronto, en bienes, lo que nos interesa sobre todo es que los estudiantes sepan, me voy a inventar, identificar problemas jurídicos.
Y en unas materias que son como LEA 1, 2, 3 y 4, pues nos vamos a centrar más en competencias genéricas como la lectura, la escritura, la oralidad o la capacidad de identificar también problemas jurídicos. Pero en cualquier caso hay que hacer esa revisión de si sí hay o no una coherencia a lo largo de los 10 semestres para que sea real y para que garanticemos al futuro abogado de la Universidad del Bosque que vamos a cumplir con ese perfil. Y en términos de competencias, es clave hacer esta revisión de la alineación curricular, porque algunos lo mencionabais antes también. Claro, supongamos que yo con mi programa, que es de hermenéutica jurídica, tengo que pensar cuáles son las competencias que quiero desarrollar a los estudiantes, ¿no? Pero supongamos que una de ellas es la oralidad. Perfecto. Entonces yo quiero que los estudiantes al finalizar el semestre tengan cierto nivel de comunicación oral. Perfecto. Todas mis clases son magistrales. Todas mis clases son magistrales 100%. La estrategia de evaluación que yo he seleccionado es una selección múltiple. Un examen de selección múltiple en donde les voy a explicar, les voy a pedir que me digan cuáles son las diferentes técnicas de interpretación jurídica. Muy bien. ¿Creéis que esos estudiantes van a desarrollar a lo largo del semestre la competencia de comunicación oral? No creo, No, ¿cierto? no, No, es nunca imposible. hablaron, nunca tuvieron una oportunidad de expresarse. Exacto. Entonces, ¿quién está hablando? Perdón, que no veo. Adriana. Adriana, el otro día me mandaron un meme que decía que las clases virtuales son como espiritismo, ¿no? Hay alguien ahí, alguien me Sí. escucha, y es verdad. Entonces yo ahora mismo no os veo porque solo veo la pantalla. Pero de acuerdo, Adriana, no para todas las materias tiene que ser obligatorio desarrollar esa competencia de comunicación oral. Precisamente por eso tendríamos que hacer una revisión de qué está pasando a lo largo de los 10 semestres. Entonces, mira, en LEA 4 nos vamos a ocupar de comunicación oral. Adriana, tú también te vas a ocupar de comunicación oral, pero a un nivel más avanzado. O de pronto no te vas a ocupar de comunicación oral, te vas a ocupar de otras cuestiones. Pero en cualquier caso, como digo, pensar primero qué competencias queremos que los estudiantes desarrollen a lo largo de nuestro semestre y luego revisar que los métodos que estamos utilizando y que las estrategias de evaluación que vamos a poner en práctica son coherentes con el desarrollo de esas competencias. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que estamos diciendo que estamos cambiando y realmente no estamos cambiando nada. Y yo creo que por ahí va un poco también antes la crítica de Adriana. No siempre lo tecnológico, y también lo decía Andrea, supone una innovación. Y no siempre para innovar, que lo decía Andrea, tú necesitas de tecnología. Innovar significa hacer un cambio y hacer un cambio para mejorar. Entonces puede que yo en mis clases esté haciendo muchos cambios y que no estoy utilizando la tecnología. Y por contra, que esté empeñándome en utilizar mucha tecnología y en realidad no está cambiando nada. Solo está cambiando que estoy utilizando una herramienta tecnológica. Pero sigo sin cumplir con el propósito del curso, que es centrarnos en si el estudiante está aprendiendo algo o no y si eso que está aprendiendo se puede traducir a competencias. Entonces, por eso yo sí os invitaría, y creo que será un poco el propósito de esta charla, o eso es lo que discutíamos al menos con Andrea, que tengáis la oportunidad ahora de llevar todo esto que estamos hablando a un análisis de vuestro programa. Entonces, vuestro programa sí está en términos de competencias, las metodologías que teníais en vuestro programa creéis que son acordes con esas competencias y qué está pasando con las estrategias de evaluación. Eso ya sería más una alineación horizontal, como veis ahí, que lo ideal sería que haya también una coherencia entre todas las secciones de una misma materia. Claro, aquí ya nos vamos a un debate un poco más amplio, pero hablabais, ¿no? Que bienes la dictan diferentes profesores. Pues lo ideal es que haya una coherencia entre esas materias, porque si no, luego viene el estudiante que dice, pues yo como vi la materia con fulano no aprendí nada, pero en cambio a mí me tocó con citano y aprendí un montón. O yo no aprendí nada, pero saqué un 5 y fue súper fácil de pasar la materia, y yo aprendí mucho, pero también pasé la materia y saqué mala nota. Bueno, diferentes experiencias, ¿no? Ahí, claro. Perdona, Paula, Sí, yo meto la cucharada y también tenemos que dale. tener en cuenta, o sea, añadan a esa reflexión también cuáles son los contenidos que ustedes están presentando, que está dentro de su materia que permite al estudiante adaptarse a ese contexto que estábamos hablando inicialmente. Es decir, piensen estos 2 días que no nos vamos a ver. Si ustedes creen que están formando a los estudiantes a llegar a un mercado laboral en las condiciones en que está actualmente y que se incrementó por la pandemia, y si estos van a estar adaptados, si van a saber responder a esos nuevos retos, queremos nada más que ustedes piensen en eso. No se pongan a trabajar en reformar su programa ni nada de eso, pero piensen nada más. Analizarlo. Y el otro jueves hablamos un poquito sobre lo que ustedes creen que han hecho para llegar a esto, o si no lo tienen, qué creen que podrían implementar para llegar a eso.
El otro jueves entonces miraremos también las metodologías de innovación legal ya concretas para que ustedes digan, ah, bueno, listo, tenemos Legal Project Management, tenemos Legal Design, tenemos Scrum. De esas, ¿cuáles podemos implementar dentro de nuestro syllabus? O definitivamente ninguna de esas metodologías se adapta a lo que yo quiero de pronto un coaching jurídico para mi materia, entonces lo podemos hablar también en la próxima sesión. De acuerdo, sí. Y volviendo un poco también a lo que discutíamos antes, yo creo que esto es para cualquier abogado. O sea, es cierto que, primero, un abogado, el perfil profesional es muy amplio, no todo el mundo se va a litigar, tampoco todo el mundo se va a la docencia, tampoco todo el mundo se va a la empresa privada, hay muchas vertientes y está claro también que hay que tener en cuenta el perfil de los estudiantes de la Universidad del Bosque, pero creo que hay cuestiones que van a afectar a todos, más allá de cuál sea su perfil y más allá de cuál sea el mercado profesional que escojan. Entonces, la próxima sesión, como decía Andrea, vamos a hablar efectivamente de qué metodologías serían las más propicias para desarrollar esas competencias. Y lo que está claro es que yo creo que tenemos que pasar ya a un nivel de metodologías activas que estén más centradas en el estudiante, que por supuesto no olviden la importancia de la adquisición de conocimientos y que pretendan el desarrollo de competencias y que el profesor sea más un guía en el proceso. Aquí os hemos puesto algunas, que no son todas, ¿no? Pero pues para que tengáis una idea, el aprendizaje basado en problemas, el método del caso, el seminario alemán, el Mood Coro, simulaciones, Legal Design Thinking, Scrum. Entonces, bueno, todo esto lo iremos viendo y luego lo que dice Andrea, pues no es obligatorio, simplemente son herramientas y vais viendo si eso encaja o no en vuestras clases. Y por último, frente a la evaluación, discutiremos un poco, que aquí también creo que estoy de acuerdo con Adriana en que hay algunas cuestiones que desde el punto de vista pedagógico tendremos que analizar y es qué es la evaluación formativa, en qué se diferencia de la evaluación sumativa y en la misma línea qué es la evaluación continua y en qué se diferencia con la evaluación finalista. ¿Y qué hacemos, cómo llevamos después todo esto a nuestras clases frente a rúbricas, frente a criterios de calificación? Y pues pensar que lo importante es que la evaluación haga parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces volvemos un poco de lo mismo al vídeo que vamos a ver en la próxima sesión de en dónde ponemos el foco, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros como profesores tampoco tenemos que ser policías. Algo está fallando, yo creo, en nuestro diseño curricular si vemos que los estudiantes no están leyendo y entonces decimos, bueno, pues ahora un quiz. Y entonces ahora te vas a enterar. Y entonces no sé qué. Claro, entramos en una dinámica que entiendo que no es fácil, ¿eh? Pero yo creo que ese no debería ser el punto. Entonces hay que mirar qué está pasando en el diseño curricular o qué está pasando en nuestra clase para ojalá motivar al estudiante y que las lecturas de verdad estén relacionadas con el curso y de esa forma las lean. Y yo creo que ahí también las metodologías os van a poder ayudar mucho. ¿Vale? Entonces eso, que la evaluación haga parte del proceso de aprendizaje y que no solo lo que pretendamos es una nota o corchar a un estudiante o beneficiar a un estudiante, ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir para que nos podamos despedir. Yo veo la manita de Joana y de Mónica levantadas hace rato. Y yo también quiero ya. Ay, no, disculpen, la mía era que se había quedado levantada, qué pena. Ah, bueno. Gracias. No, la mía fue quería hacer un comentario hace rato, pero en realidad pues creo que ya no viene al caso en este momento. Solamente ayer escuché a un colega algo que me pareció un poco triste decir, que los profesores nos habíamos convertido en la virtualidad casi que en recreacionistas de los estudiantes porque hacíamos maromas para mantenerlos despiertos durante toda la clase y nos inventábamos de todo para tratar de que nos pusieran atención. Y Ese es cierto. un comentario que quería decir hace mucho rato, pero es cierto, súper triste y se los quería compartir porque me pareció real también. Adriana, ya te doy la palabra. Mónica, eso lo vamos a ver en el vídeo. Y yo creo que eso atiende precisamente a poner la atención en lo que el profesor hace. Entonces nos desvivimos y nos frustramos porque ya uno no sabe qué más hacer para ser un buen profesor. Y yo creo que ahí no debería estar el punto. El punto debería ser en el proceso de aprendizaje. Ese vídeo os va a gustar. No os hago muchas expectativas porque luego vais a decir, qué porquería de vídeo. Pero de verdad creo que es un vídeo que os va a gustar. Bueno, Adriana, y gracias, Mónica. No, que es cierto, estamos tratando de motivar y yo creo que la motivación viene desde el propio estudiante, si quiere o no quiere, eso también depende del uno da hasta donde puede, eso es lo que nos corresponde y desde lo que podamos, pero ya la otra parte es él, que si no quiere, pues es, bueno, ya le corresponde a él revisar. El tema del aprendizaje autónomo también de la universidad, que se insiste, o sea, el estudiante debe empezar a manejar metodologías, si él también empezar a revisar si le gusta hacer mapas conceptuales, las fichas de jurisprudencia y todo eso, porque pues el proceso es de él, nosotros suministramos herramientas, pero si él no quiere, hay muchos estudiantes que les encantan los mapas conceptuales, hay otros que les disgusta, entonces pero uno presenta una gama de posibilidades que ellos
se puedan adecuar a eso y entonces contamos también con esa parte y enfatizar en el aprendizaje autónomo. Creo que eso es importantísimo porque si no queda uno ahí como pegado al estudiante y ellos no avanzan si uno no está. Entonces, si no está el profesor en la clase, no avanzan. No se puede hacer clase y se cierra, no. Ustedes podrían hacer, yo les digo, ustedes podrían hacer la exposición sin que esté el profesor o hacer la actividad sin que esté el profesor. El trabajo en equipo, como ahí empiezan a manejar muchas habilidades, competencias también de trabajar en equipo eh, sin que esté alguien ahí dirigiéndolos. Entonces es la autonomía. Sí, es la independencia, porque en últimas, como profesionales también les exigen eso. Nosotros, o por ejemplo, uno, pues esa es la experiencia, han cambiado códigos y códigos y códigos, y como bueno, yo lo vi fue allá en la universidad, no sé cómo abordar este nuevo código. Entonces, la formación también de que usted sea autónomo en su profesión. Y no, solamente solicitarles si hay documentos para poder desarrollar estos interrogantes que ustedes nos dejan sobre la mesa, sobre qué es lo que exige ahorita el mercado, como también cambió, pues no sé, conocer un poco qué es lo que exige el mercado hoy. Y dos, si tienen ustedes un documento sobre esta metodología para nos, pues yo por lo menos me gustaría revisar un poco para el jueves mirar y compartir con ustedes también y bueno, hacer de pronto preguntas. Bueno, Gracias. Y muchas gracias por su formación también, por sus conocimientos. Gracias. con gusto, Adriana. A ti, Les Adriana, voy y a a todos. pasar el libro de Richard Susskind, que la verdad es lo que es el futuro, mejor dicho, de nuestra profesión y es muy interesante para que le den una ojeadita. Yo lo tengo en inglés, se puede conseguir en español gratis, creo también, no he hecho la búsqueda, pero se los voy a mandar en inglés si les sirve, usted lo busca en español a ver. Mónica y Alcestes tengo entendido que no pueden asistir el jueves. ¿Les parece si proponemos otra fecha o dejamos el Sí, jueves? Yo no tengo bueno, ningún problema yo con que puedan también, los demás, Porque es no que yo tengo tengo problema. clase. yo también tengo clase de 7 a 9 y sería fabuloso, no sé si el martes, o sea, o hacerlo los martes, o hacerlo Podría. los martes. Es Son que 3 ya tres martes. semanas se nos va demasiado largo y se nos Ah, mete ok. con parciales con ustedes también, no queríamos eso tampoco. Por ejemplo, yo podría el jueves, pero de 9 a 11. O en la tarde, yo tengo clase de En la 7 a tarde, 11 seguido. también Entonces, podría en pues, la esa es la tarde, en la tarde. dificultad. Bueno, en la tarde de 4 a Sí, 5, Mónica, ¿todo el mundo puede? de Sí, Yo 4 a, puedo, yo puedo, yo no tengo problema. sí, el jueves en la tarde sería perfecto. Muchas perfecto. gracias. El Sí, jueves. El jueves, ¿a qué horas? A las 4 de la tarde. Listo. Perfecto. Sí, Alcestes, perfecto. ¿tú puedes?